La excepcionalidad de nuestro planeta es que contiene seres vivos, contiene vida. Y no solamente vida sencilla, sino que contiene una ingente variedad de seres vivos que conocemos con el nombre de biodiversidad. Todos esos seres vivos se encuentran localizados en una capa que conocemos con el nombre de biosfera, la cual no sería posible que existiera sin la interacción con las otras 3 capas de la Tierra, porque tenemos una capa que nos proporciona aire, que es la atmósfera, tenemos una capa que nos proporciona agua, que es la hidrosfera, y tenemos una capa sólida que nos proporciona sustento y sales minerales, que es la capa de la geosfera. Todo ese conjunto de seres vivos se encuentran englobados en 5 reinos que veremos posteriormente y se encuentran localizados desde las profundidades de los fondos oceánicos a kilómetros de profundidad bajo el mar, donde podemos encontrar, por ejemplo, este tipo de organismos bioluminiscentes, e incluso kilómetros por encima del nivel del mar. Se han encontrado bacterias incluso a 10 kilómetros por encima del nivel del mar. Cómo interaccionan esos seres vivos y cómo viven es lo que conforman los ecosistemas. Aquí tenéis los nombres de algunos de los ecosistemas más conocidos del planeta, que también veremos posteriormente. Todo esto, la biosfera, la vida, la biodiversidad, es lo que vamos a estudiar en este tema. Como en este tema vamos a hablar de los seres vivos, vamos a explicar primero cuáles son las diferencias entre los seres vivos y los seres no vivos. Todos tenemos claro que, por ejemplo, un ser vivo es una bacteria o es un hongo, una planta, un animal. También tenemos claro que algo que no está vivo, por ejemplo, es la roca, el agua, un teléfono, un mueble, etc. Pero a simple vista, ¿qué podemos decir que diferencia un ser vivo de un ser que no está vivo? Pues, por ejemplo, lo primero, la materia que no está viva no requiere ingerir materia exterior para existir, es decir, no comen. Sin embargo, un ser que está vivo sí requiere ingerir materia y energía del exterior para mantener sus funciones vitales. Las funciones vitales son nutrición, relación y reproducción. Pues digamos que un ser que no está vivo no se nutre y un ser que está vivo sí se nutre. Como consecuencia de que no se nutren, los seres que no están vivos, la materia no viva, no se modifica por sí misma durante su existencia. Es decir, una roca se puede partir, pero se parte porque el exterior hace que se parta, pero no porque ella esté modificándose desde su fuero interno. Sin embargo, un ser que está vivo, si crece, se desarrolla, se regenera, está cambiando su cuerpo desde el interior. Está íntimamente relacionada con la función de nutrición. Asimismo, un ser que no está vivo, es una estructura inerte, no puede dar origen a otra estructura similar. Por ejemplo, un mueble no tiene mueblecitos pequeños, ni una roca pues no tiene hijos, ni descendientes, ni nada de eso. Sin embargo, los seres que están vivos, si se multiplican, si pueden dar lugar a otro ser vivo similar, que sería lo que es la función de reproducción. Por último, la función de relación. Un ser que no está vivo no altera su estado por estímulos del medio exterior. Hemos dicho, por ejemplo, que una roca se puede partir, pero es el exterior el que parte la roca, pero realmente la roca en sí misma no está modificándose. Sin embargo, en un ser vivo sí reacciona a estímulos del medio ambiente alterando su comportamiento. Si hace frío, a ti se te puede erizar la piel, o si hace sol, se te puede encoger la pupila. La parte externa está haciendo que tú reacciones a ese comportamiento desde tu fuero interno. No es como una roca que se parte, pues que la está partiendo el exterior, pero no es la roca la que está reaccionando al exterior, sino el exterior el que está modificando a la roca. Digamos pues que los seres que no están vivos no realizan ni la función de nutrición, ni la función de reproducción, ni la función de relación. ¿Ello a qué es debido? Pues es debido también a su composición. Los seres que no están vivos, la materia no viva, está formada por unas estructuras químicas simples que recibe el nombre de materia inorgánica. Sin embargo, los seres vivos están formados por estructuras químicas complejas que reciben el nombre de materia orgánica. Veremos posteriormente qué es la materia orgánica para que sepáis diferenciarla de la materia inorgánica. Y por último, pues un ser que no está vivo tiene una unidad básica que es el átomo y las moléculas, e incluso macromoléculas, etc. Pero nunca llega a constituir una unidad básica que se denomina célula, que solo existe en los seres que están vivos. Por último, pues los seres que están vivos se clasifican según sus células en procariotas y eucariotas, ya veremos posteriormente la diferencia, unicelulares como una bacteria, pluricelulares por ejemplo como el ser humano, y sin embargo pues los seres que no están vivos se clasifican en bien objetos naturales o artificiales. Por ejemplo, el agua sería natural, una montaña sería natural, un mueble, por ejemplo, sería artificial.
Ejemplos, pues lo hemos dicho al principio, desde bacterias, plantas a mamíferos, vertebrados, invertebrados, y ejemplos de materia no viva, pues ya sabéis, rocas, minerales, plásticos, vidrios, teléfonos, muebles, el agua, el aire también sería una materia no viva, etc. Resumiendo, para que algo sea considerado como un ser vivo tiene que cumplir 3 características. La primera, que en su composición predomina la materia orgánica. Es decir, va a tener materia inorgánica, pero va a predominar la materia orgánica. Sin embargo, si estamos hablando de un ser no vivo, por ejemplo un plástico, solo va a estar formado por materia inorgánica, nunca llega a estar formado por materia orgánica. Esto lo vamos a estudiar en esta infografía de aquí, donde veremos que los átomos forman moléculas, pero claro, si nosotros tenemos átomos de elementos que forman parte de la vida, pues a esos elementos se les va a llamar bioelementos. Esos bioelementos, cuando se asocien para formar estructuras superiores, formarán moléculas que al formar parte de la vida se les llamará biomoléculas. ¿De acuerdo? Esto lo explicaremos en esta infografía de aquí. En segundo lugar, todo ser vivo, aparte de estar formado por materia fundamentalmente orgánica, que ya veremos que son cadenas de carbono, tiene que estar formado por una estructura superior que solo existe en los seres vivos, que son las células, ya sea por una sola célula, como el caso de una bacteria, o por muchas células, como es un organismo pluricelular, como un árbol o, por ejemplo, el ser humano. Relacionado con las células, en esta infografía de aquí os hablaré un poquito de lo que es la teoría celular. Y en tercer lugar, cualquier ser vivo tiene que realizar las 3 funciones vitales. La función de nutrición, que la explicaremos con esta infografía, la función de reproducción, la explicaremos aquí, y todas las adaptaciones que suponen lo que es la función de relación. Recordemos que los seres vivos tienen que realizar las 3 funciones vitales, nutrición, relación y reproducción, y que además van a compartir su composición química. Esos bioelementos van a dar lugar a la formación de estructuras mayores, moléculas, que como forman la materia viva se les va a denominar biomoléculas. Deteniéndonos un momento en los bioelementos, estos se pueden clasificar en 3 tipos: primarios, secundarios y oligoelementos. ¿En función de qué? En función de el tanto por ciento de la materia viva que está formada de ellos. Si nos detenemos en los bioelementos primarios, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, a estos primeros se les conoce con el nombre de CHON para recordarlos como una regla mnemotécnica, junto con el fósforo y el azufre. ¿Por qué son tan importantes? Bien, porque son primarios, es decir, que el 90%, el 96% de la materia viva está conformada de esos bioelementos, de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Luego pasamos a los secundarios, que ya son mucho menos abundantes, solo un 3,9% de la materia viva está conformada por ellos, que son algunos de los que he mencionado también anteriormente: calcio, sodio, potasio, magnesio y cloro. Y ya luego estarían los oligoelementos, que son muchísimos. Aquí os he señalado solo algunos: hierro, cobre, cobalto, manganeso, silicio, zinc, etc. Estos solamente forman parte de un 0,1% de la materia viva, pero ojo, son muy importantes. Estos pueden ser mayoritarios a estos y estos mayoritarios a estos, pero todos ellos son necesarios. Déficit de zinc o déficit de hierro pues pueden originar trastornos en los seres vivos que experimenten dichos déficits. Bien, los bioelementos van a dar lugar a la formación, cuando se juntan, de biomoléculas. Hay 2 tipos de biomoléculas: las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las inorgánicas se encuentran tanto en los seres vivos como en la materia inerte y son más sencillas y más pequeñas. Y las biomoléculas orgánicas son exclusivas de los seres vivos y son más complejas y están formadas por cadenas de carbono, es decir, un carbono, otro carbono, otro carbono, se unen en cadena y forman la biomolécula orgánica. Por lo tanto, las orgánicas solo en los seres vivos y las inorgánicas en los seres vivos, pero también en la materia inerte. Comenzamos con las inorgánicas. Las inorgánicas van a ser fundamentalmente el agua y las sales minerales. El agua, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque el agua es la sustancia más abundante de los seres vivos. Constituye alrededor de un 65% de nuestro cuerpo. Más porcentaje cuando somos más pequeños, cuando somos bebés, y menos porcentaje a medida que vamos envejeciendo. Y su distribución también varía en función
de la parte del cuerpo que estamos estudiando. Por ejemplo, hay más cantidades de agua en la sangre y en el cerebro que, por ejemplo, en los huesos o en las uñas. Y también es el principal componente de nuestras células, nuestros líquidos internos, etcétera. Sin agua, pues nuestra vida no sería posible. Por eso cuando se busca vida en otros planetas, lo primero que se busca es agua, porque es el componente fundamental de la vida. Y luego tendríamos lo que son las sales minerales. Las sales minerales son sustancias que son esenciales para el funcionamiento de los seres vivos y pueden aparecer de dos maneras. O bien están disueltas en dicho agua, que es en forma de iones, como por ejemplo el ion sodio o el ion potasio, o bien pueden estar precipitadas ya en forma de cristales, como por ejemplo pueden ser los fosfatos o el carbonato cálcico. Eso es lo que se refiere a las biomoléculas inorgánicas. Y luego pasaríamos a las biomoléculas orgánicas, que ya hemos dicho que estas ya solo se encuentran en los seres vivos, que son glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Es decir, que yo en una roca no me puedo encontrar un ácido nucleico o en un elemento que no esté vivo, yo no me puedo encontrar un lípido, ¿vale? Por lo tanto, hay una diferencia. Yo me puedo encontrar sustancias inorgánicas en los seres que no están vivos. Yo puedo encontrar agua y sales minerales, por ejemplo, en un río, en una roca, etcétera, pero moléculas orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, eso ya solo está en los seres vivos, ¿de acuerdo? Los seres no vivos, solo materia inorgánica, los seres vivos, materia inorgánica y materia orgánica. En los seres vivos, la materia inorgánica, ya hemos dicho las funciones que tenía. El agua, por ejemplo, la que lleva el transporte interno de sustancias. Las sales minerales se encuentran, por ejemplo, en el corazón, en la bomba sodio-potasio, nos encontramos estos cristales de sales minerales en los huesos, en los dientes, en las espinas, en las conchas, etc. Pues bien, eso es la parte inorgánica, pero la parte orgánica también va a desarrollar lo que son sus funciones. Los glúcidos, pues los glúcidos, también conocidos como hidratos de carbono o azúcares, tienen una función fundamentalmente de proporcionar energía. Los lípidos, también conocidos como grasas, entre las cuales, por ejemplo, se encuentra el colesterol, también sirven como reserva energética y forman una cosa tan importante como son las membranas de las células. Las proteínas, bueno, las proteínas hay de muy distintos tipos e intervienen en una cantidad inmensa de procesos y tienen una función fundamentalmente estructural de dar conformación a los seres vivos, digamos que forman parte como de esos ladrillos que forman lo que son los cuerpos de los seres vivos. Y luego tenemos los ácidos nucleicos, el más conocido es el ADN, que fundamentalmente lo que hacen es almacenar información hereditaria que luego se va a transmitir a los hijos, a la descendencia, a través de lo que es el proceso de reproducción. En segundo lugar, los seres vivos estarían formados por células. ¿Qué es una célula? Pues la célula es la estructura más pequeña que constituye todos los seres vivos y que posee vida propia. Es decir, ¿un ser vivo está formado por estructuras más pequeñas que la célula? Sí, pues tendrá átomos, tendrá bioelementos, biomoléculas, etc. Pero ninguna de esas estructuras tiene vida propia. Sin embargo, la célula es lo más pequeñito que forman los seres vivos que es capaz de tener vida autónoma. Tienen capacidad para realizar lo que son las tres funciones vitales. Y diréis, bueno, ¿y cómo se llegó a esto? Pues esto se llegó a través de la investigación de la ciencia. En 1665 un científico inglés, Robert Hooke, que lo tenéis aquí, pues examinando lo que era una laminilla de corcho al microscopio, fijaros el microscopio con el que trabajaba Robert Hooke, era muchísimo más rudimentario que los que tenemos ahora, pues observó que estaba formada por unas pequeñas cavidades, las veis aquí, poliédricas, ¿vale? A las que denominó células, porque la palabra célula significa celdilla, porque le recordaban a las celdillas de un panal de abejas. Por esa circunstancia, pues a Robert Hooke se le considera lo que es el descubridor de la célula. Ahora bien, no fue hasta bastante tiempo después cuando se supo que todos los seres vivos estaban formados por células, porque tuvieron que venir más científicos y microscopios ópticos pues mucho más desarrollados para que al observar, como fue el caso de Matthias Schleiden, que era botánico, y el zoólogo Theodor Schwann, pues fueron observando todo lo que eran células vegetales y células animales y se dieron cuenta pues que todos los animales y los vegetales estaban formados por células. Y entonces dijeron lo que ellos postularon, lo que fue la denominada teoría celular, en la que podemos concluir
Pues que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, de tal manera que la actividad vital de los seres vivos va a ser el resultado de las actividades vitales de todas sus células, entre las cuales va a existir una coordinación en el caso de que hablemos de organismos pluricelulares. Posteriormente, otro científico, Virchow, completó esta teoría con el principio omnis cellulae cellula, que significa que toda célula proviene de otra preexistente. Esta teoría celular la vamos a desarrollar un poquito más detenidamente en la siguiente infografía. La teoría celular son 4 postulados, los tenéis aquí, que explican la importancia y la relevancia que tienen las células. Lo que dice la teoría celular es lo siguiente: las células son la unidad estructural, fisiológica, genética de todos los seres vivos y además todas provienen de una célula anterior. Vamos a ir explicándolo por partes. ¿Qué significa que la célula es la unidad estructural? Pues que es la estructura más pequeña de los seres vivos capaz de mantener la vida de forma autónoma. Es decir, una célula puede vivir de forma autónoma. Un organismo unicelular, como por ejemplo una ameba, puede vivir perfectamente de manera autónoma, a no ser que se junten formando un organismo pluricelular. Pero la estructura más pequeña capaz de mantener la vida de forma autónoma es la célula. Eso significa que todos los seres vivos están formados por células. Es decir, las células son como los ladrillos para hacer la casa. Puede ser que tu casa esté hecha solo de un ladrillo, con lo cual serías un organismo unicelular, o puede ser que tu casa esté hecha de muchos ladrillos, con lo cual serías un organismo pluricelular. En un organismo unicelular la célula tiene más capacidad de autonomía porque lo hace todo ella sola. En los pluricelulares pierden capacidad de autonomía porque unas van dependiendo de otras. Las células digestivas se van a ver ayudadas por las del aparato respiratorio. Las neuronas van a tener su función, los glóbulos rojos la suya. Están interconectadas para mejorar su rendimiento, pero asimismo pierden independencia. ¿Qué significa que todos los seres vivos estén formados por células? Que todos los seres vivos que conocemos de todos los reinos, el reino monera, protoctista, fungi, animal y vegetal, todos están formados por células. Luego explicaré qué tipo de células se encuentra en cada reino. Pero es muy importante que penséis, bueno, ¿y qué pasa con los virus? Por ejemplo, porque tenemos determinados entes, por no llamarlos seres vivos, que no son seres vivos, pero que parece que lo son. Y son estos. Estos serían los reinos de los seres vivos. Y aquí tenemos organismos no celulares. Fijaros que no se les pone seres vivos, se les llama organismos no celulares. Los virus, los viroides y los priones. Bien, un virus está formado por ADN o ARN más unas proteínas que lo envuelven y le sirven para infectar. Los viroides están formados solos por ARN y los priones están formados solos por proteínas. ¿Por qué no se les considera seres vivos? Porque son incapaces de vivir de manera autónoma. Tienen que infectar a otro organismo para vivir. ¿De acuerdo? Por eso no son considerados seres vivos, porque no son células. Necesitan infectar a células para poder vivir. La segunda afirmación de la teoría celular es que la célula es la unidad fisiológica de los seres vivos. Es decir, realiza las funciones necesarias para permanecer con vida, tanto la célula si es unicelular como el organismo si es pluricelular. Esas funciones son la función de nutrición, la de relación y la de reproducción. La función de nutrición está relacionada con que la célula es capaz de introducir en su interior los nutrientes y el oxígeno, realizar una serie de reacciones químicas que se llaman metabolismo y producir sustancias de desecho, que es lo que le va a permitir a la célula sobrevivir. La de relación es la función de relación de la célula con el medio externo, por ejemplo, con el sol, la humedad, la temperatura, y también con el medio interno, con la cantidad, por ejemplo, de glucosa en sangre, con la cantidad de iones, de sodio, de potasio y de muchísimas más cosas. Y la función de reproducción es la capacidad de transferir su información genética a sus células hijas y de multiplicarse. Esa reproducción puede ser o por mitosis o por meiosis. La unidad fisiológica también está relacionada con la forma en la que tienen las células. En los organismos unicelulares
van a tener una forma redondeada, pero los pluricelulares que os he dicho que se especializan, pues esa especialización de la función está relacionada con su forma. Los glóbulos rojos tienen esta forma porque tienen un hueco para llevar oxígeno. Las células epiteliales del aparato respiratorio van a barrer sustancias, el óvulo contiene nutrientes, etc. Las neuronas transmiten. En el caso de las vegetales, por ejemplo, tienen su pared para darle consistencia. El látigo del flagelo del espermatozoide le sirve para moverse, etc. El siguiente postulado es que la célula es la unidad genética, es decir, contiene la información genética que regula su ciclo vital, su propio ciclo vital en la célula, que lo vamos a explicar, y además transmite esa información a las células hijas, ya sea por mitosis o sea por meiosis. Aquí tenemos, por ejemplo, los dos tipos de división celular que vamos a explicar posteriormente. La mitosis, en la que una célula genera dos, o la meiosis, en la que se generan 4 células. Esta es típica de la mayoría de células del cuerpo y esta es de las células sexuales. Y el último postulado de la teoría celular es que toda célula proviene de otra preexistente. Bueno, y en este sentido os preguntaréis, ¿vale? ¿Y entonces la primera célula de dónde vino? Pues la primera célula, hay muchas teorías, no iríamos al tema de la evolución, pero hay una teoría bastante aceptada que es la teoría de la endosimbiosis, que dice que las primeras células fueron las arqueobacterias y se juntaron con otras bacterias y se hicieron simbiosis, pero fue una endosimbiosis porque la fagocitaron, y al fagocitar, pues en parte células fotosintéticas que dieron lugar a los cloroplastos y otras no fotosintéticas que dieron lugar a las mitocondrias, al final pues se originó la célula eucariota, que es la más evolucionada. Y hasta aquí lo que sería la teoría celular. Vamos a explicar ahora lo que son los componentes, las partes de una célula. Primero hay que saber que células tenemos de dos tipos diferentes, una célula procariota y una célula eucariota, pero independientemente del tipo de célula que estemos tratando, todas las células tienen 3 partes. La primera es una membrana plasmática, que es la capa delgadita que fundamentalmente, como hemos dicho, está constituida por lípidos y que rodea a la célula. Aquí tendríamos una membrana, aquí tendríamos una membrana y aquí tendríamos una membrana. Digamos que es como el revestimiento, el recubrimiento, la pared, los límites de la célula. En segundo lugar, todas las células tienen que estar formadas por un citoplasma, que es el contenido interno de esa membrana, que es una especie de fluido viscoso, ¿vale? Y que puede tener distintos elementos en su interior. Pero tenga o no distintos elementos, hay uno que tiene que tener siempre, que son unas estructuras denominadas ribosomas, que sirven para fabricar proteínas. Por lo tanto, membrana externa y citoplasma o líquido interno más ribosomas tiene que haber en todas las células. El tercer componente que existe en todas las células es el material genético. El material genético está constituido en su mayor parte por lo que es el ADN. El ADN significa ácido desoxirribonucleico. Y el ADN pues, es la genética, lo que contiene la información necesaria para que una célula transmita a sus células descendientes sus caracteres hereditarios, y además contiene la información para todo, exactamente todo lo que tiene que realizar la célula. Digamos que es como una especie de cerebro. La membrana sería como la piel de la célula, el citoplasma sería algo así como la sangre y el material genético digamos que sería algo así como el cerebro. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre las células procariotas y las eucariotas? Pues bien, que ese material genético en las células procariotas no está contenido en un núcleo, ¿vale? Sino que se encuentra disperso en el citoplasma. Y sin embargo, en las células eucariotas ese material genético está contenido en una estructura denominada núcleo que tiene su propia envoltura. Fijaros, en una célula procariota el ADN está disperso en el citoplasma y sin embargo aquí tenemos un núcleo en la célula eucariota vegetal y aquí otro núcleo en la célula eucariota animal. Esto también tiene relación con lo que es el proceso evolutivo. Las primeras células que aparecieron fueron las células procariotas y son células más sencillas, por eso no tienen núcleo. El hecho de que no tengan núcleo también les posibilita que se dividen más rápidamente, porque como el ADN ya está inmerso en el citoplasma, pues su proceso de reproducción es más rápido. Estas células procariotas evolutivamente luego, como se ha explicado ya en la teoría celular, dieron lugar a las células eucariotas ya con ese núcleo. Al tener ese núcleo ya su división va a ser un poquito más lenta.
más diferencias que existen entre las células procariotas y eucariotas, aparte del núcleo, pues que las células procariotas suelen ser más pequeñas, menos de 10 micrómetros, y las eucariotas pues suelen ser más grandes, más de 10 micrómetros. Otra diferencia es que, aparte del núcleo, pues que en la célula procariota no tenemos otras estructuras que se llaman orgánulos celulares, tales como mitocondrias, cloroplastos, vacuolas, citoesqueleto, que explicaremos posteriormente. Sin embargo, en la célula eucariota sí lo tenemos. Esto también guarda relación con que la procariota es la célula ancestral original, es más sencilla. Al ser más sencilla, pues no dispone de todos estos organismos celulares que ya sí aparecen posteriormente en la eucariota. Otra diferencia pues fundamental es que las células procariotas sencillitas solo existen en organismos unicelulares y además solo van a estar en un reino, como explicaré ahora. Sin embargo, las eucariotas sí las podemos encontrar tanto en organismos unicelulares y en pluricelulares. Por lo tanto, todos los organismos pluricelulares son eucariotas. No hay organismos pluricelulares procariotas. No existen. Los procariotas son siempre unicelulares y de hecho son siempre bacterias. Y la última diferencia es la reproducción. La célula procariota, al ser una célula más sencilla y de reproducción más rápida, pues su reproducción va a ser asexual. No ha evolucionado a la reproducción sexual, se queda con la reproducción asexual, que es más sencilla. Sin embargo, las eucariotas, que ya evolutivamente pues son más complejas, pueden tener reproducción asexual, pero han desarrollado otra reproducción evolutivamente más compleja, que ya explicaré, que es la reproducción sexual. La última diferencia, pues como ya he mencionado anteriormente, las células procariotas solo van a existir en uno de los 5 reinos, concretamente en el reino Monera, que es el reino de las bacterias. Por lo tanto, todas las bacterias son procariotas y no existen células procariotas fuera de las bacterias. Y, sin embargo, las células eucariotas pues son los otros 4 reinos. El reino protoctista, que incluye a protozoos y algas, el reino fungi, que incluye a levaduras, mohos y setas, el reino de las plantas y el reino de los animales. Por lo tanto, de los 4 reinos, un reino tiene células procariotas, los otros 4 reinos todos tienen células eucariotas y no poseen nunca células procariotas. Antes de detenernos un poquito más en lo que es la célula eucariota, vamos a terminar de explicar lo que es la célula procariota. La célula procariota, aparte de las 3 características principales que hemos dicho anteriormente, que es poseer una membrana, un citoplasma y un material genético inmerso en ese citoplasma, bueno, y los ribosomas, que sirven para sintetizar proteínas, que serían estas estructuras de aquí, pueden contener otras estructuras. ¿De qué depende? Pues depende del tipo de bacteria que estemos estudiando, porque estamos dentro de un tipo de célula en el que existe una gran variedad. Entonces, aparte de membrana, citoplasma y material genético, también, por ejemplo, nos podemos encontrar una pared celular, que es una cubierta rígida exterior a la membrana plasmática. Si la membrana plasmática era como la piel, pues digamos que esto es como un revestimiento exterior a la piel. ¿Qué función va a tener? Pues fundamentalmente dar forma a la célula y protegerla. E incluso algunas bacterias por fuera de la pared celular contienen otra estructura denominada cápsula bacteriana. También hay otras estructuras que nos podemos encontrar de movimiento, como por ejemplo esta estructura alargada de aquí, que se denomina flagelo, aunque los flagelos también los podemos encontrar en las células eucariotas, y estas estructuras cortitas de aquí, denominadas pilis, que sirven para el intercambio de material genético. Entre ellas, entre las bacterias, aunque todo esto lo vamos a ver más detenidamente en un tema dedicado a estos organismos. Centrándonos ya en lo que es la célula eucariota, vamos a hacer un repaso. La célula eucariota hemos dicho que es la que se encuentra en los 4 reinos de los seres vivos que no son bacterias: protoctistas, fungi, reino animal y reino vegetal. Las células eucariotas todas van a tener membrana plasmática, citoplasma y material genético contenido en un núcleo que además posee otra estructura interna denominada nucleolo. Aquí tenéis el núcleo, el nucleolo, la membrana, el citoplasma, etc. Asimismo, todas las células eucariotas, los 2 tipos fundamentales que son la animal y la vegetal, no solamente van a tener estas estructuras en común, sino que además poseen unos orgánulos citoplasmáticos que ya no se encontraban en las células procariotas, que las hacen más complejas. Esos orgánulos citoplasmáticos son el retículo endoplásmico, que es esta estructura que veis por aquí, retículo endoplásmico.
Básicamente lo que hace es fabricar lípidos y proteínas. Las mitocondrias, que son estas estructuras de aquí, que digamos que son como los pulmones de la célula, son las que respiran, cogen oxígeno y producen dióxido de carbono. El complejo o aparato de Golgi, que es esta estructura de aquí, que sigue siendo común, que lo que hace es empaquetar sustancias, darles estructura. Los lisosomas, que son estas bolitas de aquí. Los lisosomas digamos que son los recolectores y destructores de basura, de las sustancias de desecho. Y vacuolas, que son las estructuras de almacenaje. ¿Qué pasa? Que ya en las vacuolas empezamos a encontrar diferencias. Las vacuolas en las células animales son más pequeñitas y en las células vegetales pues adquieren un gran tamaño, tanto que desplazan al núcleo a uno de los extremos. En la célula animal pues normalmente el núcleo está en el centro, pero en las células vegetales está desplazado por la existencia de estas vacuolas de gran tamaño que lo que sirven es para almacenar agua. Sigamos con las diferencias. Otra diferencia es que las células vegetales presentan una pared celular que rodea la membrana plasmática. Esta es la pared celular, cosa que no existe en las células animales. Otra diferencia importantísima es que las células vegetales contienen un orgánulo especial que se denomina cloroplasto. Este orgánulo es el que hace la fotosíntesis, ¿vale? Es el que es capaz de coger CO2 y producir oxígeno. Este orgánulo pues no existe en las células animales. Otra diferencia es que las células vegetales acumulan almidón, es una forma de almacenar energía, y sin embargo las células animales, esa forma de energía no se almacena en forma de almidón, se almacena en forma de glucógeno. Por eso cuando comemos una patata, comemos arroz, comemos un vegetal, lo que estamos comiendo es almidón, que es un hidrato de carbono. El glucógeno también es un hidrato de carbono, pero digamos que el almidón es vegetal y el glucógeno es animal. Otra diferencia, pues que las células vegetales frecuentemente presentan una forma regular, poliédrica, ¿vale? Y es más o menos siempre la misma forma. Sin embargo, las células animales tenemos distintas formas. Pueden tener esta forma poliédrica, forma alargada, con ramificaciones, etc. Esa forma va a estar relacionada con la especialización de cada célula. Otra diferencia es que las células vegetales poseen algo que las animales no, que es un centrosoma. Un centrosoma es esta estructura de aquí que son como dos tubos en perpendicular que se llaman centriolos, que le ayuda a la célula a dividirse. En el caso de la célula vegetal pues no tiene centriolos, se divide pues de otra manera. Las células animales tienen un tamaño algo más pequeño, de las 10 a las 30 micras, sin embargo las células vegetales pues, pueden ser más grandes, de las 10 a las 100 micras. Y la última diferencia es que las células vegetales pueden poseer mecanismos de desplazamiento como este flagelo de aquí, que por ejemplo se encuentra en el espermatozoide humano, y sin embargo las células vegetales pues no presentan esos mecanismos de desplazamiento. Esas serían las similitudes y las diferencias en las células eucariotas, animales y vegetales, que como hemos dicho tienen otras diferencias previas que ya hemos explicado con las células procariotas. Y vamos ya con la tercera característica de los seres vivos, que era que eran capaces de realizar las funciones vitales. En esta infografía vamos a explicar la función de nutrición. Según la función de nutrición, los seres vivos se pueden clasificar en autótrofos y heterótrofos. Auto significa propio, hetero significa otro. Los autótrofos se van a fabricar su propio alimento, los heterótrofos se van a comer a otros seres vivos. Como los heterótrofos se fabrican su propio alimento, se les va a llamar productores. Como otros consumen a otros seres vivos, se les va a llamar consumidores. ¿Cómo hacen los autótrofos para fabricarse su propio alimento? Pues utilizan moléculas inorgánicas como el CO2 y el agua y fabrican desde las moléculas inorgánicas pues otras moléculas orgánicas. ¿Qué hacen los heterótrofos? Pues comerse esas moléculas orgánicas de otros seres vivos. El proceso que realizan los organismos autótrofos se considera un proceso anabólico de construcción. Sin embargo, el de los heterótrofos se considera un proceso catabólico de destrucción. Yo destruyo esta molécula para obtener energía. ¿Los autótrofos cómo lo hacen esto? Pues lo hacen o a través de la fotosíntesis, son los organismos autótrofos fotosintéticos, utilizan la luz solar, o a través de la energía química, que se les llama quimiosintéticos. En vez de luz solar utilizan reacciones oxidativas de otros elementos inorgánicos para fabricar esa materia orgánica. ¿Los heterótrofos cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de la respiración. En la respiración queman esas sustancias para obtener energía.
Organelos especializados, pues los autótrofos van a tener los cloroplastos, del que hemos mencionado anteriormente, para captar esa energía solar, y sin embargo pues los heterótrofos no tienen esos órganos especializados porque no son capaces de hacerlo. Ellos solo tienen sus mitocondrias para respirar, pero bueno, los autótrofos también respiran y también tienen mitocondrias. Digamos que los que hacen el milagro son los autótrofos, y los heterótrofos se aprovechan de ese milagro pues comiéndoselos y sobreviviendo de esa manera. ¿Quiénes son los organismos autótrofos? Pues son las plantas, las algas, las bacterias autótrofas, bacterias nitrificantes del hierro, etc. ¿Quiénes son los organismos heterótrofos? Pues todos los demás, desde otro tipo de bacterias a protozoos, parásitos, y luego todos los hongos y todos los animales. Además, en función de el tipo de alimentación heterótrofa que hagan, pues se llama saprofitos si descomponen, herbívoros si se comen a los autótrofos, si comen plantas, carnívoros si comen a los herbívoros o a otros carnívoros, y omnívoros pues si tienen dieta tanto herbívora como carnívora. Continuamos en esta infografía con la segunda función vital, que sería la función de reproducción. La función de reproducción es el proceso mediante el cual los seres vivos, formados por células, son capaces de obtener nuevos individuos. Nos encontramos dos tipos de reproducciones: la reproducción asexual y la reproducción sexual. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas? Pues en la reproducción asexual interviene un solo individuo. Por ejemplo, aquí tenéis una célula que se parte en dos y genera dos células. Por lo tanto, ha intervenido solo un individuo. En la reproducción sexual, al contrario, intervienen dos individuos y además de distinto sexo. Por ejemplo, tenemos aquí el hombre y la mujer. Necesitamos dos individuos, además diferentes, de distinto sexo, para generar un nuevo individuo. Más diferencias: en la reproducción asexual no vamos a necesitar células especializadas. ¿Por qué? Pues porque la reproducción asexual va a originar individuos genéticamente idénticos al progenitor, es decir, yo voy a originar clones. Entonces es algo más fácil de hacer, por eso las células no necesitan ser especializadas. Sin embargo, en la reproducción sexual vamos a originar un individuo en el que hay una mezcla de informaciones genéticas, un individuo que no es idéntico a los progenitores. Para ello sí voy a necesitar células especializadas. Esas células especializadas se llaman gametos, que se denominan óvulo en el caso de la mujer y espermatozoide en el caso del hombre. ¿Cómo origino yo, en el caso de la reproducción asexual, los individuos idénticos? Por un proceso de división que se denomina mitosis. Sin embargo, en el caso de la reproducción sexual, como tengo que generar células especializadas que cada vez que las origino son diferentes, no puedo utilizar la mitosis. Utilizo otro mecanismo un poquito más complejo que recibe el nombre de meiosis. ¿Cuál va a ser más sencillo y más rápido? Pues la mitosis, porque como he dicho estoy generando clones. ¿Cuál va a ser un mecanismo más complejo y más lento? Pues la reproducción sexual. ¿Por qué la reproducción asexual es mejor en ambientes estables? Porque como origino clones, esos clones se van a seguir adaptándose, se adaptan mejor a un medio ambiente que sea igual al del individuo que los originó. Porque como estoy generando clones, no estoy generando ningún tipo de individuo diferente, ni variabilidad evolutiva, nada de nada. Sin embargo, si tengo ambientes variables, es mejor la reproducción sexual. ¿Por qué? Porque voy a tener individuos diferentes y alguno de ellos pues se adaptará mejor a esos nuevos ambientes, con lo cual la evolución continuará y será más versátil y más efectiva. Y aquí tenemos algunos ejemplos tanto de reproducción asexual como de reproducción sexual. Reproducción asexual, por ejemplo, pues puede ser a través de la bipartición, una célula se divide en dos, gemación, que sale como una especie de protuberancia que luego va creciendo y se hace igual a la célula que la originó, esporulación, que es que la célula madre o progenitora pues se divide en varias células y al final la célula madre desaparece y deja células iguales a ellas, que repito seguirían siendo clones. La fragmentación, por ejemplo, tenéis aquí la fragmentación de una estrella de mar. Si a una estrella de mar le cortamos uno de los brazos, tanto de la estrella de mar que se le haya cortado regenera su brazo y la pequeñita regenera otra estrella de mar.
de mar. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la planaria, que es un gusano plano de agua, que si tú la partes en varias partes, cada una de esas partes es capaz de regenerar otra planaria nueva. Otros ejemplos de reproducción asexual lo tenemos en las plantas, que lo veremos más detenidamente en el tema de las plantas. Los bulbos, los rizomas, los tubérculos, los estolones, los esquejes, los acodos, todo eso es reproducción asexual en plantas. Por contra tenemos la reproducción sexual. En el caso de la reproducción sexual en plantas, pues es cuando el polen, que sería la parte masculina, se introduce lo que es el pistilo, ¿vale? Pues se uniría la parte masculina con la parte femenina, que sería lo que es el gineceo, y ahí se originaría una semilla y un embrión, pues que sería la nueva planta, pero esto ya sería reproducción sexual. Otros ejemplos de reproducción sexual, pues tenemos la de los mamíferos, el óvulo y el espermatozoide, que generan un individuo nuevo, que tiene normalmente fecundación interna, o por ejemplo la reproducción sexual en peces, que tiene fecundación externa. Los huevos y los óvulos y los espermatozoides son echados al exterior en el agua, y en el agua ellos solo se encuentran y generan los nuevos individuos. Esto sería fecundación interna, esto sería fecundación externa. Y aquí os he puesto dos ejemplos que están entre medias de la reproducción asexual y sexual. ¿Por qué? Pues fijaros, en el caso, por ejemplo, de las medusas, de los nidarios, los pólipos y las medusas, lo he puesto en medio porque tienen una fase de reproducción asexual, que es la fase de pólipo, y luego tienen una fase de reproducción sexual, que es la de medusa. Los pólipos forman como una especie de bandeja de platos, que eso es reproducción asexual. Ese pólipo luego se da la vuelta, origina una medusa, y la medusa sí libera al agua óvulos y espermatozoides y tiene un ciclo sexual. El ciclo sexual suele estar relacionado con que exista más alimento en el agua, y el asexual con que exista menos alimento en el agua. Es decir, son unos organismos que alternan la reproducción asexual y sexual. Y este también os lo he puesto en medio porque es la partenogénesis en abejas, que consiste en lo siguiente. Tenemos una abeja reina que pone óvulos. Si esos óvulos se fecundan, sale una abeja obrera, pero si esos óvulos no son fecundados, con lo cual solo interviene un individuo, tendríamos los zánganos, que serían los machos, que sería un tipo de reproducción asexual con células especializadas o sexuales. La tercera de las funciones vitales de los seres vivos sería la función de relación. La función de relación es la que nos permite relacionarnos, adaptarnos y sobrevivir en el medio ambiente en el que nos encontramos. Esa función de relación se puede ejercer bien relacionándonos con otros seres vivos, ya sean de la misma especie o de especies diferentes, bien reaccionando a cambios o estímulos que ocurren en el medio exterior, o bien reaccionando a cambios o estímulos que ocurren dentro de nuestro propio medio interno. Las relaciones que se establecen, por ejemplo, con los seres vivos, que serían estas fotos de aquí, pues pueden ser dentro de los seres vivos de la misma especie. Por ejemplo, aquí estamos viendo una relación gregaria de familia, o bien una relación de competencia. O también pueden ser entre individuos de diferente especie. Aquí estamos viendo una relación de depredación, un animal se come a otro. O bien establecer una relación en la que ambos organismos salen beneficiados. En este caso, por ejemplo, el pez payaso se protege de los depredadores dentro de la anémona, que para otros seres vivos es venenosa, y asimismo la anémona también resulta beneficiada porque el pez payaso lo protege de otras especies del arrecife. También podemos relacionarnos, como he dicho, con nuestro propio medio interno. Nuestro medio interno tiene unos parámetros, por ejemplo, en el caso del ser humano, de temperatura, de líquidos y de cantidad de azúcar en sangre, que se tienen que mantener estables independientemente de lo que ocurra en el exterior. Comamos o no comamos, bebamos agua o no bebamos, y haga frío o haga calor, nuestra temperatura va a ser prácticamente siempre la misma, la cantidad de agua que vamos a tener va a ser la misma, y los niveles de azúcar en sangre van a ser los mismos. Eso es gracias a que nuestros órganos internos reaccionan y hacen que esos niveles se mantengan más o menos constantes. Cuando no pueden mantenerlos constantes, pues la persona enfermaría y tendría un problema. Y por último, como he dicho, la función de relación también puede ser relación con el medio externo. Al medio externo podemos reaccionar a múltiples parámetros de sequía, de humedad, de calor, de frío, de ausencia de comida o presencia de comida, de sales minerales, etc. Todo ello va a originar una gran cantidad de mecanismos en los distintos seres vivos para adaptarse a esas condiciones externas que hacen que unos organismos sean capaces de desarrollarse en unos ecosistemas o en otros.
Vamos a ver ahora algunas de las adaptaciones de los seres vivos para sobrevivir en determinados ecosistemas y a determinados cambios del medio ambiente. Por ejemplo, adaptaciones a la temperatura. Vamos a comenzar con las adaptaciones al calor. Pues hay animales como por ejemplo el topo que vive bajo tierra para sobrevivir al calor, o animales que tienen hábitos nocturnos como la lechuza, o nosotros por ejemplo que sudamos para refrescarnos y así protegernos del calor. Luego habrá otros seres vivos como por ejemplo las plantas que tienen hojas en forma de espinas para evitar la pérdida de agua por deshidratación, o bien que forman como una especie de arbustos de mucha densidad para conseguir estar más fresquitos en el centro de ese arbusto. Esto también se utiliza para el frío, porque estos árboles tienen esa frondosidad para que en su centro exista un poco más de calor y soportar así las temperaturas del invierno. Otras adaptaciones al frío serían, por ejemplo, lo que hacen los pingüinos, que se juntan, se ponen en grupo y se van rotando la parte externa, que es donde hace más frío, para no estar mucho tiempo en la parte externa y así poder sobrevivir todos. Otra adaptación sería la de los osos polares, que tienen un montón de grasa y de pelo para poder sobrevivir el largo invierno. Hay plantas que también lo que hacen es crecer pegaditas al suelo para evitar las pérdidas de calor y así sobrevivir al frío, y otras, como ya sabéis, que lo que hacen es perder las hojas en invierno para así no tener que alimentarlas y poder disminuir su metabolismo. Otras plantas, por el contrario, lo que hacen es que los órganos más importantes pues los crecen bajo tierra y así también los protegen del frío. Otra adaptación al frío es lo que es la hibernación y el letargo, que son parecidos pero diferentes. En ambos casos lo que se disminuye es el metabolismo durante el invierno, pero la hibernación es un periodo más largo y es voluntario. El animal busca esa hibernación, acumula mucho tipo de grasas para entrar en un estado largo de sueño donde prácticamente no va a comer y disminuye su temperatura corporal para sobrevivir mucho tiempo sin comer. Y el letargo es más cortito, puede ser de un día o de unas horas, mientras que la hibernación puede durar durante meses. En el letargo también se baja la actividad metabólica, se baja la temperatura y es involuntario, es como que el cuerpo te fuerza durante unas horas a entrar en un estado de metabolismo más lento para soportar el invierno. Por lo tanto, la hibernación es voluntaria y el letargo es involuntario. La hibernación es más larga, es más profunda y sin embargo el letargo es más cortito. Adaptaciones a la humedad o a la escasez de agua pues serían las siguientes. Podemos encontrar adaptaciones para evitar esa pérdida de agua, como por ejemplo formar semillas que sean resistentes a la sequía, o tener en las hojas, en vez de muchos estomas, que son los poros que hay en las hojas, pues tener pocos estomas, y además abrirlos solos de noche, con lo cual evitas lo que es la pérdida de agua por evaporación. O en el caso de los cactus, pues tener hojas en forma de espinas, que también evita la pérdida de agua, como hemos mencionado anteriormente, o incluso completar los ciclos vitales en la estación en la que se favorezca, o sea, cuando haya más humedad. También otro de los mecanismos para evitar la pérdida de agua es tener hábitos nocturnos, ya esto en el caso de los animales, o por ejemplo tener estructuras que sean resistentes a la desecación, como por ejemplo el exoesqueleto de los artrópodos, lo que son las escamas en los reptiles, o incluso producir una orina semisólida en el caso de algunas aves para evitar esa pérdida de agua en la orina. Y otras estructuras que se pueden tener para encontrar agua pues sería, por ejemplo, las raíces que se desarrollan en gran profundidad para poder encontrar agua, o la capacidad que tienen, por ejemplo, los camellos de producir agua a partir de las grasas que almacenan en la joroba y que les permiten convertir, ellos tienen un metabolismo que permite convertir esa grasa en agua y en energía cuando no disponen de alimento. En las adaptaciones a la falta de luz, pues nos encontramos desde las adaptaciones de los animales nocturnos, que son capaces de ver en muy pocas condiciones de luz, a los animales diurnos, como en este caso, por ejemplo, el lince, que es capaz de ver un conejo a 300 metros. A las adaptaciones que nos encontramos en otro tipo de animales que son capaces de emitir bioluminiscencia para iluminar cuando no existe luz, como es el caso de las medusas o es el caso de las luciérnagas. En el caso de las plantas, pues tenemos plantas epífitas, que son aquellas que escalan otras plantas buscando luz, como se ve en esta fotografía de aquí, o las adaptaciones que, por ejemplo, tienen las algas. Las algas se adaptan a la cantidad de luz que les llega según la profundidad a la que se encuentran.
Las que están en zonas más superiores, donde les llega más luz, pues tienen un pigmento verde para hacer la fotosíntesis. Las que están en zonas un poquito más profundas, pues ya lo que tienen es un pigmento marrón para poder desarrollar la fotosíntesis con menos luz. Y en el caso de las más profundas, pues lo que tienen es un pigmento rojo que les permite hacer la fotosíntesis con muy poca cantidad de luz. En el caso de los organismos de los ambientes acuáticos, pues no es lo mismo vivir en esta zona donde hay muchísima cantidad de luz o zona fótica donde hay más cantidad de materia viva, a vivir en la zona afótica más profunda, es decir, la zona sin luz, donde hay muchísima menos cantidad de seres vivos. De hecho, en la zona donde ya prácticamente no hay luz, que se denomina zona fótica, la fotosíntesis de los organismos desaparece. Ahí no hay organismos productores. Entonces, ¿cómo se alimenta si no hay organismos productores? Pues se alimenta de la materia orgánica producida en las capas superiores, que cae y que se va hundiendo a las partes más profundas del océano donde ya no hay luz. Entre las adaptaciones a la falta de oxígeno podemos distinguir las adaptaciones cuando hay una gran altitud. Al aumentar la altitud disminuye la cantidad de oxígeno, o cuando hay una gran profundidad en los ecosistemas acuáticos. Cuando hay una gran profundidad también disminuye la cantidad de oxígeno. Bien, todos los animales de zonas de alta montaña, donde hay poco oxígeno, como son estos de aquí, pues o bien tienen un aumento en su capacidad pulmonar o bien tienen un aumento en el número de glóbulos rojos que poseen. Tienen mayor número de glóbulos rojos, aunque sean de menor tamaño, o una mayor capacidad pulmonar, lo cual les permite respirar mejor con menos oxígeno. En el caso de los ecosistemas acuáticos, pues nos encontramos, por ejemplo, los cetáceos, que son todos estos de aquí, que tienen un mayor porcentaje de sangre comparados con otros mamíferos, y además pueden acumular oxígeno en los músculos. O en el caso, por ejemplo, de los reptiles, nos encontramos, por ejemplo, el caso de las tortugas, que entran en un estado de letargo, que, como he explicado anteriormente, es un estado en el que disminuye el ritmo metabólico de sus cuerpos para poder vivir con menor cantidad de oxígeno y también con menor cantidad de comida, que está relacionada con la infografía siguiente. Entre las adaptaciones a la falta de comida, algo que es más común en los animales terrestres que los acuáticos, porque los acuáticos suelen tener comida de manera más regular, pues nos encontramos algunos animales, como por ejemplo las ardillas, que acumulan comida en lugares secretos para ellos. Aquí tenéis una foto bastante graciosa, que es una especie de símil, como que compran comida en el supermercado, pero bueno, lo que hacen es acumular los lugares secretos para luego comérselas durante el invierno. O por ejemplo, lo que hacen las aves, mamíferos y peces, que hacen migraciones a zonas donde la comida es más abundante. Y luego tenemos otro tipo de adaptaciones, como es algunos mamíferos, como por ejemplo los osos, que acumulan grasas debajo de la piel en las estaciones donde hay más comida, para luego poder hibernar utilizando esas grasas en la estación fría durante todo el periodo que van a estar hibernando. Hibernando significa disminuir su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, su temperatura, su metabolismo, para poder sobrevivir más tiempo con menor cantidad de alimento, que precisamente es ese alimento que han ido acumulando en la estación cálida y que tienen acumulado en forma de grasa debajo de la piel. O bien tendríamos el letargo, como hemos explicado, de los reptiles. Aquí tenemos, por ejemplo, a unos caimanes respirando a través de la capa de hielo y están sobreviviendo a través del letargo también a la estación fría, donde hay una escasez de alimento. Entre las adaptaciones a la presión bajo agua, porque como sabéis, a medida que nos vamos adentrando en profundidad debajo del mar, aumenta muchísimo la presión que soportan los organismos, pues tendríamos la vejiga natatoria, que se encuentra en los peces óseos, que es una estructura, es esta estructura de aquí, que cuando el pez quiere subir hacia arriba, pues la llena de aire y sube y flota, y cuando quiere bajar, pues la vacía de aire y entonces va hacia abajo. En este vídeo es muy ilustrativo porque se ve, por ejemplo, un pez que tiene un daño en su vejiga natatoria y por lo tanto no puede subir y bajar como si lo haría en condiciones normales. Como veis, este pez está intentando subir, cosa que haría fácilmente si llenara de aire su vejiga natatoria, pero como la tiene mal, pues no puede subir en altura. ¿Veis? Está intentando subir, pero no puede, porque tiene la vejiga natatoria alterada. Otra vez está intentando subir, pero no puede. Otras adaptaciones, pues que se da sobre todo en los peces
que viven en zonas muy profundas, que cuando ya soportan una mayor cantidad de presión, pues tienen forma plana. ¿Para qué tienen esta forma plana? Para poder distribuir la presión en más puntos y soportar mejor la presión. Aquí tenemos este pez, pues entonces si tú tienes una forma plana distribuyes tu peso en distintos puntos y así soportas mejor la presión. En este vídeo se ve como, por ejemplo, la forma plana que tiene una raya y aparte cómo es capaz de mimetizarse con el ambiente y esconderse, que sería también otro tipo de adaptación. Y por último ya las adaptaciones a la concentración de sal. La concentración de sal es algo muy importante porque si en el exterior hay una alta concentración de sal va a tener tendencia el organismo a perder agua, con lo cual se puede deshidratar, y al contrario, si hay poquita concentración de sal, el organismo tiene tendencia a absorber mucha agua, lo cual también es incompatible con la vida. En ambos casos se podría producir la muerte. ¿Cómo regulan los organismos la alta o la baja concentración de sal? Pues de las siguientes maneras. Nos podemos encontrar animales como por ejemplo los invertebrados marinos, como por ejemplo los cangrejos, que lo que hacen es que sus células tienen la misma concentración de sal que hay en el medio ambiente. Entonces ellos no se tienen que preocupar ni de que entre ni de que salga agua, porque no tienen que compensar nada. Luego nos podemos encontrar a las plantas, como por ejemplo las halofitas, que son capaces de crecer en sitios desérticos con mucha concentración de sales porque tienen una especie de estructuras que hace que ellas expulsen el exceso de sales. Entonces, donde otras plantas se deshidratan, ellas son capaces de sobrevivir. Las aves marinas hacen algo parecido, tienen unas glándulas que son capaces de expulsar sal aquí cerca de los ojos, y luego ese líquido con un montón de sal es expulsado a través de los orificios de la nariz, con lo cual pueden beber agua porque el exceso de sal, estas glándulas se encargan de expulsarlo a través de los orificios de la nariz. Los peces que viven en agua salada, tanto los peces cartilaginosos como los peces óseos, hacen algo parecido. Ellos tendrían tendencia a perder agua, pero ¿cómo lo compensan? Pues lo compensan porque excretan el exceso de sal a través de una glándula que tienen aquí, cerca de la aleta caudal en el caso de los peces cartilaginosos, o a través de las branquias en el caso de los peces óseos. Entonces ellos pueden beber agua del mar porque segregan los excesos de sales, y aparte producen una orina muy densa para evitar esa pérdida de agua por deshidratación. Por lo tanto, los peces que viven en ecosistemas marinos, como tienen tendencia a perder agua, pues lo que hacen es que beben agua, beben ese agua y producen una orina con poquita agua para retener el agua que están bebiendo, porque ya están perdiendo agua por deshidratación, y al mismo tiempo pues segregan el exceso de sal a través de estos mecanismos. ¿Qué pasa cuando nos encontramos peces que viven en ríos o lagos donde la concentración de sal es baja? Pues ocurrirá lo contrario, ya no tienen tendencia a perder agua, sino que tienen tendencia a ganar agua. Como ya están ganando agua, pues van a beber poquita agua. Y como ya están ganando agua, pues producen una orina con mucho líquido, muy diluida, para eliminar ese exceso de agua que están ganando. En lo que se refiere a la sal, pues ellos van a absorber sal en lugar de excretarla a través de las branquias, porque la poquita sal que existe a ellos la necesitan. Es decir, hacen todo lo contrario. Aquí se bebe mucha agua, pues aquí se bebe poca agua. Aquí se produce una orina muy densa, aquí se produce una orina muy diluida. Aquí se segrega el exceso de sal, aquí se absorbe la sal que necesiten. Hacen lo contrario porque viven en ambientes radicalmente opuestos. Hasta aquí sería lo que son las adaptaciones de los seres vivos a los distintos tipos de cambios en el medio externo. Hemos explicado las 3 características de los seres vivos. Repasamos: están formados por materia orgánica, están formados por células y realizan las 3 funciones vitales: nutrición, reproducción y relación. Vamos a explicar ahora cómo se realiza la clasificación de todos los seres vivos que componen la biosfera. A lo largo de todo este tema hemos visto cómo, aunque los seres vivos poseen una serie de características comunes que los unen unos a otros, también son extremadamente variados. Para poder estudiar esa gran diversidad presente en nuestro planeta, es necesario, de alguna manera, identificar, ordenar y agrupar a los seres vivos. Es decir, es necesario hacer una clasificación. La ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos recibe el nombre de taxonomía. La taxonomía intenta hacer clasificaciones naturales de los seres vivos, es decir, buscando relaciones de parentesco
a partir de las semejanzas que existan entre ellos y fijándonos no solo en lo que son las características externas, sino también en la composición interna y genética que tienen los seres vivos. A día de hoy, para clasificar a los seres vivos de manera que agrupemos a aquellos que tienen características comunes, la taxonomía nos ha llevado a clasificarlos en 5 reinos. Esos 5 reinos son los que tenemos aquí: el reino monera, el reino protoctista, el reino fungio, reino de los hongos, el reino de las metafitas o plantas y el reino metazoa o el reino animal. Como he dicho, estos reinos están evolutivamente relacionados. Aquí tenéis un esquema en el que se ve cómo los 5 reinos parten del reino ancestral evolutivo, el primero que surgió, que fue el de las bacterias, que sería el reino monera. Desde el reino monera partiría el siguiente reino un poquito más complejo, el reino monera sería el más sencillo y vamos aumentando de lo más sencillo a lo más complejo. Pues el siguiente en complejidad y el siguiente que aparecería evolutivamente sería el reino protoctista, y a partir de aquí divergerían los otros 3 reinos, que sería el reino fungi, el reino metazoa y el reino metafita. Pero como vemos, evolutivamente están vinculados y están relacionados entre ellos. Es decir, la clasificación que estamos haciendo en 5 reinos tiene un sustento científico, no se hace así porque sí, sino que tiene una base científica evolutiva y también tiene una base científica de características comunes que agrupan por criterios a esos organismos. Vamos a ver el por qué se agrupan de la siguiente manera. En el reino monera tenéis que saber que se encuentran tanto las arqueas, que son las bacterias más antiguas, como lo que llamamos bacterias, como las cianobacterias, que hacen la fotosíntesis. En el reino protoctista se encuentran los protozoos, que son unos organismos digamos que se parecen bastante a lo que ocurre en el reino animal, y las algas, pues que se parecen bastante a lo que ocurre en el reino vegetal. Ahora veremos por qué no se agrupan dentro del reino animal los protozoos y por qué no se agrupan dentro del reino vegetal las algas, sino que tienen su reino aparte. En el reino fungio, reino de los hongos, pues tendremos desde las levaduras hasta los mohos y las setas. En el reino metafita o reino plantas tenemos desde las plantas sin flores hasta las plantas con flores, y en el reino metazoa o reino animal pues tenemos desde los animales invertebrados a los animales vertebrados. Veamos qué características tienen los distintos reinos. El reino monera está totalmente aparte porque tiene una célula específica que solo la tienen ellos, que es la célula procariota, que como sabemos es la célula más sencilla, que no tiene núcleo, etc. Sin embargo, los otros 4 reinos tienen células eucariotas, que son células que ya poseen el material genético introducido en un núcleo. Estas células eucariotas, como dijimos y hemos explicado en este tema, pueden ser o bien animales o bien vegetales. Fijaros, en el reino animal pues tendremos la célula animal, en el reino vegetal la célula vegetal, en el reino fungi tenemos célula animal y en el reino protoctista tenemos tanto célula animal en el caso de los protozoos como célula vegetal en el caso de las algas. Bien, ¿por qué no se clasifican tanto los protoctistas como los fungi en el reino animal y en el reino vegetal? Veamos el por qué. Es por lo siguiente. En el caso del reino vegetal y animal llegan a formar tejidos, y en estos 3 casos no se forman tejidos. ¿Por qué? En el caso de las moneras, de las bacterias, es sencillo, no pueden formar tejidos porque son unicelulares. Y un tejido es un conjunto de células dependientes unas de otras que cumplen una sola función. Es decir, que viven juntas y necesitan vivir juntas. Pues bien, en el caso de las bacterias, como solo tengo una célula, pues no puedo formar tejidos. En el caso de los protoctistas, bueno, pues los unicelulares obviamente tampoco podrán formar tejidos, como es por ejemplo este de aquí, el paramecio o la vorticela. En el caso de los pluricelulares, podrían formar tejidos, pero no los forman. Y como no los forman, pues no van a estar dentro ni del reino animal ni del reino vegetal. En el caso del fungi, pues también nos encontramos unicelulares, como el caso, por ejemplo, de las levaduras, y pluricelulares, como el caso de las setas. Pero es que en ningún momento llegan a formar tejidos, con lo cual, pues se ponen en su reino aparte. Tampoco entran a formar parte ni del reino metafita ni del reino metazoa. Repito, un tejido es un conjunto de células dependientes una de otras que cumplen solo una función. Es decir, necesitan vivir unas con otras. No es una colonia. Una colonia es un conjunto de células similares que están juntas pero pueden vivir de manera independiente. El caso de las
de las procariotas, aquí tenemos bacterias que pueden formar colonias pero no forman tejidos. Aquí tenemos algas que están juntas pero no forman tejidos, forman colonias, o este caso igual. Y este, por ejemplo, es el caso de un moho que están formando ahí una colonia pero no forman tejidos. Repito, no se encuentran dentro del reino plantas y animales porque nunca llegan a formar tejidos, estos dos reinos, protoctista y fungi. Y en el caso de las monedas, pues porque tienen una célula diferente que es la célula procariota. Vamos ya con el tipo de alimentación. En el caso de las células procariotas del reino monera nos podemos encontrar desde bacterias autótrofas hasta bacterias heterótrofas, unas que se fabrican su propio alimento y otras que no. Por ejemplo, las cianobacterias son bacterias autótrofas porque hacen la fotosíntesis. En el caso del reino protoctista, pues nos encontramos organismos heterótrofos como los protozoos, que ya he dicho que se parecían a los animales, y organismos autótrofos como las algas, pues que se hacen su propio alimento, que ya he dicho que se parecían a las plantas. En el caso del reino fungi son todos heterótrofos, ¿vale? Estos no se fabrican su propio alimento, las plantas son todas autótrofas y los animales son todos heterótrofos. Y luego vamos a explicar el tipo de reproducción. Ya hemos apuntado que el reino monera solamente tienen reproducción asexual. En el caso de los restantes reinos sí nos vamos a encontrar los dos tipos de reproducciones. No obstante, cabe decir que normalmente existe una reproducción más predominante que la otra. En el caso de los protozoos predomina la reproducción asexual, pero también nos podemos encontrar reproducción sexual. En el caso del reino fungi encontramos los dos tipos de reproducción, en el caso de las plantas también encontramos los dos y en el caso de los animales predomina la sexual, pero también nos podemos encontrar algunos casos de reproducción sexual. Hasta aquí sería lo que es la clasificación de los seres vivos en los 5 reinos, como hemos dicho, refiriéndonos a características comunes que comparten y que evolutivamente los emparentan. No obstante, nosotros hemos hablado de los 5 reinos. Dentro de cada reino van a existir subclasificaciones denominadas taxones, de ahí que esta ciencia se le denomine taxonomía, para subclasificar dentro de cada reino al conjunto de seres vivos que pertenezcan a ese reino. Por ejemplo, tendríamos el reino animal, luego tendríamos el taxón filo, clase, orden, familia, género y especie. En el caso del Homo sapiens, pues pasaríamos del reino animal, filo cordados, clase mamíferos, orden primates, familia homínidos, género Homo, especie Homo sapiens. ¿Por qué nos paramos en el taxón de especie? Bueno, el taxón de especie engloba a un conjunto de seres vivos que comparten características y que además pueden reproducirse y tener descendencia fértil. Vamos a ver luego al final de este vídeo cómo existen también casos de especies diferentes que pueden tener descendencia, pero en este caso no va a ser fértil, por eso se consideran ya especies distintas. Van a poder tener descendencia, pero sus hijos son estériles. En esta infografía puede verse con mayor detenimiento, con mayor exactitud, cómo ha sido el proceso evolutivo de los seres vivos. Todas las flechas van ascendiendo desde los seres más primitivos, que estarían aquí, a los más evolucionados. Las flechas verdes se corresponden con seres vivos que se fabrican su propio alimento, es decir, autótrofos, y las flechas naranjas se corresponden con seres vivos que se alimentan a partir de otros seres vivos, es decir, heterótrofos. Se ve como todos los seres vivos provienen de las bacterias que dieron lugar a unos seres sencillos sin tejidos, similares a las plantas como eran las algas o similares a los animales como eran los protozoos, pero que al no formar tejidos no se podían clasificar con ellos en su reino, sino que se engloban dentro de un reino diferente, que es el reino protoctistas, y como a partir de aquí ya se desarrollan otros 3 reinos un poco más complejos, que sería el reino de las plantas, el reino de los hongos y el reino de los animales. También puede verse como los virus, y recordad también que los viroides y los priones no están englobados en ningún reino. ¿Por qué? Porque no se consideran seres vivos. No tienen funciones ni de nutrición, ni de relación, ni de reproducción por ellos mismos, sino que tienen que infectar a las células para poder ejercer esas funciones. Y por supuesto, ninguno de ellos, ni virus, ni viroides, ni priones, están formados por la unidad básica fundamental de los seres vivos, que es la célula. Como curiosidad final, conocer que pueden existir cruces entre especies diferentes, pero claro, cuando esos cruces entre especies diferentes tienen descendientes, esos descendientes son híbridos y al ser híbridos no son fértiles. Aquí tenéis 3 ejemplos. Por ejemplo, el caso de las mulas. Las mulas son el cruce entre un burro macho y una yegua. Las mulas son estériles, no pueden tener descendencia.
porque vienen del cruce de dos especies diferentes. Sería el caso también del ligre. El ligre es el cruce de un león macho con una tigresa, que es el felino más grande que se conoce, y también es un animal estéril. Y también es el caso de los denominados cebrallos, que es el cruce de una cebra macho con una yegua, que también serían estériles. Obviamente estos cruces entre especies diferentes siempre sucede entre especies que se parecen genéticamente, externamente, en tamaño, etc. Tienen similitudes y están además evolutivamente bastante emparentadas. Dos especies muy diferentes, como por ejemplo un tigre y un elefante, pues nunca podrían tener descendencia aunque fuera híbrida. Tienen que ser especies muy próximas evolutivamente.